Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre Joaquín María Machado de Asís. Empezaremos con algo de su biografía. Joaquín María Machado de Asís nació en Río de Janeiro, en el Morro de Livramento, el 21 de junio de 1839. Hijo de los mulatos libres Francisco José de Asís, pintor de casas, y de María Leopoldina Machado de Asís, lavandera. Huérfano muy niño, fue criado por su madrastra, la mulata María Inés, quien le enseñó las primeras letras. Pasó por la escuela pública, pero realmente su formación fue autodidáctica. Una gran ambición intelectual le acompañó toda su vida. En uno de sus primeros trabajos en la panadería de M.M. Guillot, aprende a leer y traducir francés y cercano a los 70 años todavía inicia el estudio del griego. En 1855 entra en contacto con el grupo de escritores que se reunían en la librería de Paula Brito y publica su primer poema, que tiene como nombre Un Anjo. Comienza entonces una actividad intelectual que se mantendrá interrumpida hasta su muerte en 1908. En 1856 trabaja como aprendiz de tipógrafo en la Imprensa Nacional. En el 58 es revisor de pruebas en la editora de Paula Brito y un año después, en el Correío Mercantil, su nuevo oficio lo introduce plenamente en el medio periodístico y literario. Colabora con Marmota Paraíba Espeljo, revista efímera que funda con Eleuterio de Sousa en 1858 y Correío Mercantil. Machado será el encargado de reseñar los debates del Senado, obligado a reflexionar sobre la política, sobre la vida social. La experiencia representará para el muchacho de 21 años un interesante aprendizaje. Esta parte de su obra muestra a un excelente periodista que empieza a forjar ese modo inconfundible de decir, tan llano y profundo a la vez, marcado por una inteligente ironía. Dos acontecimientos vitales en la biografía de Machado sucederán en los años inmediatos. Su ingreso en la administración del Estado primero en 1867 en el Diario Oficial y después en 1873 en la Secretaría de Agricultura y su matrimonio con Carolina Javier de Novaes en 1869. Con la seguridad proporcionada por su condición de funcionario en cuya escala irá ascendiendo hasta su jubilación como director de la Dirección de Comercio, Machado podrá consagrarse a la literatura. También Carolina contribuyó a esta vocación. No solo le proporcionó la estabilidad emocional de una vida feliz. En Carolina Machado encontró a una lectora culta que lo indujo al conocimiento de los autores ingleses que tanto habrían de influir en su narrativa de madurez y a una lectora inteligente con la que discutió su propia obra. Pero no será este el ciclo de la ambición con el que Machado resuelva el problema del realismo brasileño. Después de la grave crisis de salud que lo aquejó entre octubre de 1878 y marzo de 1879, escribe Memorias póstumas de Brás Cubas en 1881, con la que logra transponer a la forma las relaciones sociales brasileñas. Con esta novela narrada por el difunto Brás Cubas, Machado abandona la fórmula del realismo europeo y con ella el dominio de la racionalidad convencional. La arbitrariedad con la que el gran señor Cubas cuenta su vida traduce la desfachatez de la dominación de clase en el Brasil y señala el conflicto entre la profunda solidez de lo estamental y lo superficial de lo burgués en la vida nacional. Memorias, por encima de su frágil carácter autobiográfico, sugiere revolucionariamente que la identidad se fija en niveles impersonales, el inconsciente y la sociedad. Pero veamos, ¿cuáles fueron esas obras maestras que él realizó? ¿Cuáles fueron esas novelas y cuentos que llegaron al corazón de tantos lectores? Casi todas estas obras maestras que vimos anteriormente de la narrativa fueron escritas en medio de la vida plácida y ordenada del funcionario Machado, y alguna con posterioridad a su jubilación forzada en 1897. Para entonces hacía algún tiempo que era considerado el mejor escritor brasileño.
Su aclamación como presidente de la Academia Brasileña de Letras, de la que fue miembro fundador, constituyó un reconocimiento más. Machado murió el 29 de septiembre de 1908. Bueno, ahora vamos a hablar de los sucesos económicos, políticos y sociales que surgieron en Brasil en unas épocas pasadas. La primera época que vamos a hablar se llama Los trabajadores se organizan. A finales de la década de 1970, la bonanza económica declinaba y la oposición al régimen comenzó a extenderse desde la clase media culta hasta la trabajadora. Una serie de huelgas en la industria automovilista de Sao Paulo provocaron el nacimiento de nuevos trabajadores. El movimiento activista al frente del cual estaba Luis Ignacio Lula da Silva. El Partido dos Trabajadores, el primer gran partido político de Brasil que hablaba en nombre de los pobres. Surgió a raíz de huelgas y contribuyó a preparar un terreno para la abertura y un regreso cauteloso al gobierno civil. Eso pasó entre 1979 y 1985. A sabiendas de la pujanza de la oposición, el ejército anunció un cambio paulatino hacia la democracia. Después llegó la década de la democracia y la deuda. En 1985 se elegía el presidente, pero los únicos que votaron fueron los miembros del Congreso Nacional. Inesperadamente, Tancredo Neves, que se enfrentaba al candidato militar, venció y millones de brasileros se echaron a las calles a celebrar. Inmediatamente surgieron problemas. Neves murió de un ataque al corazón antes de que pudiera asumir la presidencia, y el candidato vicepresidente, el bigotudo José Sarney, asumió el poder. Sarney, que había apoyado a los militares hasta 1984, ocupó el cargo hasta 1989, periodo en que el galopante inflación ayudó a que Brasil acumulara una deuda descomunal, la externa. En las elecciones presidenciales de 1989, las primeras que pueden considerarse democráticas, en el país, en la revista Político del Noroeste, Collor de Mello derrotó al candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, por un estrecho margen. Hoy ofrecemos otro cuento del gran escritor brasileño, La causa secreta, recordada por el autor con su tono y por algunos ingredientes de la trama de la novela corta de Machado de Asís, que también tiene un médico, en este caso un estudioso de la mente humana, como protagonista. Una suerte de triángulo, ya se verá si amoroso o no, entre García, en un principio estudiante de medicina y después médico de carrera, Fortunato, y María Luisa, la esposa de este, una mujer de naturaleza frágil y ausente. Su amistad con la bella y frágil esposa de Fortunato se toma más intensa, hasta que García se convierte en un huésped habitual en la casa de este matrimonio. El relato suscita interrogantes que una y otra vez pasan desapercibidos ante los ojos de García, a pesar de su don especial. ¿Qué clase de relación hay entre Fortunato y su esposa María Luisa? ¿Quién es verdaderamente Fortunato? ¿Acaso García se conoce a sí mismo? La causa secreta se trata de la doble estructura de la personalidad, de la distinción entre dentro y fuera, de la apariencia, del punto de vista y cómo en todo buen relato de Machado estas categorías son trastocadas. El relato gira en torno a la figura de un hombre ilustrado, un racionalista, García, un joven médico de Río de Janeiro, cree que ha sido bendecido con la facultad de descifrar a los hombres. Sin embargo, como en cada obra de Machado de Asís, las cosas no son lo que parecen y nada coincide exactamente con la versión del narrador. A lo largo del relato, García intenta una y otra vez formular una verdad acerca de Fortunato, un hombre callado y misterioso, en apariencia indiferente al sufrimiento humano, a quien conoció en el hospital y con quien entabló una relación de amistad.
García está absorto ante la frialdad y la calma de Fortunato. Enfermedades, sangre, quemaduras, dolor, ninguna de estas cosas lo perturban. Qué hombre extraño, piensa García, quien interpreta la frialdad de Fortunato como un signo de eficiencia e inaugura con él una clínica privada. La causa secreta o la causa perdida. El sadismo está enfocado de una forma elegante, sutil e incluso metafórica. La relación entre dos amigos. Uno de ellos es García, un joven curioso, apasionado y observador. También está Fortunato, un joven adinerado que desarrolla un placer por el dolor ajeno en actividades altruistas y humanitarias, pero que irá desarrollando su verdadero rostro. Por otro lado, también está María Luisa, quien es la esposa de Fortunato, que empieza un romance platónico con García, un romance que acabará con un final impactante, auténtico e incluso para muchos desgarrador. Estamos ante una obra muy sólida y prácticamente impecable en su forma y sus ambiciones. Bueno, vamos a hablar de los contextos históricos y literarios que hacen parte de la época que escribió La causa secreta, su libro un poco más reconocido. Vamos a arrancar desde 1884, donde publica su colección de cuentos, Historias sin fecha. En Brasil pasó la abolición de esclavitud en Ceará y Nabucco sacó algo que se llamó el abolicionista. En Argentina, mientras tanto, la ley de enseñanza primaria laica, gratuita y obligatoria. También la Conferencia Colonial Internacional. En 1886, homenaje por el 22º aniversario de la publicación Crisálidas. Brasil, mientras tanto, pasaba con el préstamo externo de 6 millones de libras esterlinas. También la fundación de la Sociedad Promotora de Inmigración. Mientras tanto, en Cuba definitivamente pasaba la abolición de la esclavitud y González Prada hizo el discurso en el Politeama. En 1888 participa en los festejos de la abolición de la esclavitud. En Brasil, la ley Áurea de abolición de esclavitud. Barreto escribe Cuestiones vigentes, Bilac, Poesías y Pompeya, el Ateneo. Mientras tanto, internacionalmente, Forest escribe Primer motor de gasolina, Nietzsche, el Anticristo y Darío, Azul. En 1889 culmina su carrera burocrática como director de la Dirección de Comercio en la Secretaría de Agricultura. En Brasil, proclamación de la República. La deuda externa asciende a muchos más millones de libras esterlinas. Virecismo, estudios brasileños de primera serie. Mientras tanto, en Francia, fundación de la Segunda Internacional. Bergson, ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Anuncio, el placer. Mato de Turner, Ave sin nido. Ahí nos remontamos a 1896. Aparece su libro de cuentos, Varias historias. Se funda la Academia Brasileña de Letras, entre cuyos fundadores se cuenta él. Se representa su comedia No consultes médico. En Brasil, Guerra de Canudos. Internacionalmente, Nervo escribía Perlas Negras, Gutiérrez Nájera, Poesías, Carrasquilla, Frutos de mi Tierra, Marconi, Telegrafía sin hilos, Spencer, Sociología, Snow, Vidas imaginarias y Proust, Los placeres y los días. En 1897, elegido presidente de la Academia Brasileña de Letras, cargo que ocupará hasta su muerte. Canudo está arrasado. Nabucco, un estadista de imperio, escribe. Lugones, internacionalmente, escribe Las montañas de oro, Guide, Los alimentos terrestres y Wills, El hombre invisible.